iniciar el culto de este domingo recitando el Credo de los Apóstoles. Repitan conmigo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Dios, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de en este domingo alabar y glorificar tu santo nombre. Sabemos, Señor, que tú te gozas con nosotros en la adoración de tu pueblo y queremos darte lo mejor solo a ti. Recibe entonces nuestra adoración y háblanos a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hagamos la lectura bíblica que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 7 al 15. La palabra de Dios dice así: Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. No es que les esté dando órdenes, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes en comparación con la dedicación de otros. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Y ahora, por el bien de ustedes, les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado, ustedes no solo fueron los primeros en hacer algo, sino que deseaban hacerlo. Y así que ahora, dentro de sus posibilidades, lleven a cabo lo que estaban dispuestos a hacer. Porque si hay buena disposición, lo que se da es bien recibido, según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. No digo esto porque otros tengan demasiado mientras ustedes sufren de escasez, sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos, y para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Esto es la palabra de Dios. Ahora, escuchemos atentos la predicación de la palabra de Dios a través de Miriam. Hola chicos, el día de hoy vamos a estudiar la segunda carta a los Corintios, pero vamos a estudiar solamente el pasaje que nosotros leímos el día de hoy en el capítulo 8 de segunda de Corintios. Este capítulo, como leímos, habla sobre la comunidad de los Corintios. Y si ustedes se acuerdan, Pablo ya había pasado en esa comunidad, en esa iglesia de los Corintios, algún tiempo atrás cuando hizo sus viajes misioneros. Pablo los conocía, podríamos decir que los conocía a los hermanos de esta iglesia, pero en esta ocasión, aparte de todo lo que les va a decir en toda esta carta, porque es una carta muy larga, una de las cosas que les va a llamar la atención Pablo a esta iglesia de los Corintios es porque no estaban compartiendo lo que ellos tenían con los hermanos de Jerusalén. Pero antes de decirles que no están compartiendo con esta iglesia, les dice que a los corintios que ellos sobresalen en todo,
en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero o en todo esfuerzo y en su amor por nosotros. Se estaba refiriendo en el amor que le tenían a Pablo y a Timoteo. Pero había una cosa que los corintios estaban olvidando y era este acto de amor que así le llama el apóstol Pablo para con los hermanos de Jerusalén. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con los hermanos en Jerusalén? En ese tiempo en Jerusalén era un tiempo en el que estaban pasando, podemos decir, por una hambruna, por hambre, porque había escasez de comida. Pero también, bueno, si llegaban a conseguir un poco de comida, la comida se las vendían a un precio muy elevado. Si nosotros podemos decir, bueno, si vamos al Oxxo y decimos, vamos a comprar 1 kilo de arroz por 40 pesos normalmente. En tiempo de hambre, a lo mejor van a decir, no, ese kilo de arroz lo vamos a vender en 1,000 pesos, ¿no? Entonces, imagínense, es muy difícil poder conseguir. Pues era algo así lo que estaba pasando en Jerusalén. Tenían hambre. Y si llegaban a conseguir comida, tenían que invertir mucho dinero para poder comprar esa comida. Entonces, se pusieron de acuerdo entre muchas iglesias para apoyar a los hermanos de Jerusalén, porque pues no tenían la suficiente comida. Entonces, una de esas iglesias, que era la iglesia de Macedonia, también había prometido apoyar a esta iglesia en Jerusalén, así como lo habían dicho los corintios. Pero a diferencia de los corintios, los de Macedonia ya habían apoyado a los hermanos en Jerusalén. Entonces Pablo les recuerda y les dice, ustedes ya en algún momento, a los corintios les dice, ustedes ya habían dicho, ya habían pensado, ya deseaban apoyar a los corintios, a los de Jerusalén, perdón, pero no lo estaban haciendo. Entonces, pues la situación era muy fea en Jerusalén, entonces Pablo les recuerda que tienen que apoyarlos. Esta colecta que iban a hacer para la iglesia de Jerusalén quiere decir que iban a juntar dinero. Pues es como si dijéramos, bueno, Walter va a poner 100 pesos, yo voy a poner 200 pesos, alguno de ustedes va a poner otros 20 pesos, 100 pesos, y así empezamos a juntar dinero para después mandar a la iglesia, a alguna iglesia que esté en necesidad, ¿no? Que les haga falta algo. Entonces esto era lo que tenían que hacer en la iglesia de los corintios. Pero pues no estaban haciendo esta colecta para los pobres en Jerusalén. Pero hay algo muy importante que les dice Pablo. Pablo no los quiere obligar a que ellos tengan que hacerlo. No les quiere decir como ustedes tienen que hacerlo a la fuerza, sino Pablo les recuerda que los mismos corintios ya habían deseado, es decir, ellos ya habían expresado tiempo atrás y habían dicho, nosotros vamos a apoyar a los hermanos de Jerusalén. Y Pablo les dice, desde el año pasado, ustedes no solo fueron los primeros en hacer algo, sino que deseaban hacerlo. Es decir, los corintios ya habían dicho, ya deseaban en algún momento, ya habían puesto en su corazón y habían dicho, nosotros vamos a apoyarlo a los hermanos de Jerusalén. Entonces Pablo les dice algo muy importante. Les dice, no les estoy dando órdenes, sino que quiero, dice ahí, ponderar, como quiero medir la sinceridad del amor de ustedes en comparación con la dedicación de otros. Dice, porque ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primero les está diciendo que no es una orden el que ellos apoyen a los otros, que no se debe hacer a la fuerza, sino que se debe hacer con un corazón sincero, es decir, como un acto de amor que uno quiere hacer. Es diferente, por ejemplo, cuando nuestros papás nos mandan a arreglar el cuarto y dicen, tienes que arreglar tu cuarto porque si no, el día de hoy no vas a tener oportunidad o de jugar o de ver tele o de leer tu libro favorito. Es diferente a cuando nosotros vamos, arreglamos nuestro cuarto, las cosas son mucho mejor. Ahora, entonces Pablo les está diciendo, esto no tienen que hacerlo a la fuerza, sino tienen que hacerlo también porque ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es esto? Aquí Pablo les explica que Dios ya había enviado a su Hijo y ellos conocían el amor de Dios y ya los había salvado a ellos, a los corintios. Ellos ya habían experimentado todo eso, ya habían recibido este regalo de la salvación, ya habían experimentado el amor de Dios ellos mismos. Dios los amaba a ellos. Entonces dice,
Ustedes ya conocen esa gracia, ese regalo que Dios les ha dado. Entonces, ahora ustedes lo que vayan a hacer es por esa obra que Dios ha hecho en nosotros. Es decir, Dios nos ama y por eso nosotros somos capaces de amar a los demás. Podemos amar a los demás. Entonces, los corintios así podían compartir con los demás lo que tenían. La gracia, este regalo que ellos habían merecido, era lo que les iba a permitir compartir con los otros mediante esta colecta para los hermanos en Jerusalén. Y bueno, ya teníamos un ejemplo con los hermanos de Macedonia, que ya habían apoyado a los hermanos de Jerusalén. Pablo dice, yo también me he hecho pobre, yo también he tenido algunas limitaciones por predicar el evangelio. Entonces ustedes también, corintios, pueden hacerlo, porque ellos ya habían experimentado el amor de Dios. Entonces los quiere como animar, como empujar y decir, ustedes también, porque ya han experimentado eso, pueden amar. Y Pablo termina diciéndoles algo muy importante en esta lección, que no se preocupen. Dice, porque el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Esto pareciera como chistoso, ¿no? Dice, el que recogió mucho, o sea, que el que agarró mucho, dice, no tuvo más. ¿Cómo puede ser eso? Y el que recogió poco, no tuvo menos. Esto es muy interesante porque lo que Pablo les está queriendo decir es, todos ustedes van a tener solamente lo necesario, lo que ustedes necesitan. No van a tener ni más ni menos. En esta iglesia, tanto de los corintios, de Macedonia, como los hermanos de Jerusalén, el propósito era que todos tuvieran lo necesario para poder vivir. En este caso, los hermanos de Jerusalén no tenían lo necesario para vivir porque estaban sufriendo de hambre. Entonces, Pablo les dice, confíen en Dios porque Dios les va a proveer a ustedes lo necesario para vivir. ¿Se imaginan una comunidad donde todos podamos tener lo necesario para vivir? Eso es lo que les está diciendo Pablo. Y fíjense, algo muy interesante es que Macedonia no eran gente rica, pero Pablo les dice, ellos pudieron dar algo de lo poco que ellos tenían y tampoco se quedaron pobres, les dice Pablo. Entonces les recuerda a los corintios que ellos pueden entonces compartir también con estos hermanos. Entonces hoy podemos aprender dos cosas. La primera de ellas es estar agradecidos con Dios porque Él nos ha dado exactamente lo que necesitamos y no nos falta nada. Pero también a nosotros que no nos ha hecho falta nada porque Dios nos ha dado todo, comida, ropa, una casa, también nosotros podemos compartir con los demás. No tenemos que olvidarnos de este acto de amor como el que les pide Pablo a los corintios, porque nosotros también ya hemos sentido el amor de Dios con nosotros, ya hemos experimentado ese regalo de la vida y de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces nosotros podemos compartir con los demás, con lo que nosotros tenemos, aunque no sea mucho, como también lo habían hecho los hermanos de Macedonia. Podemos compartir entonces de esta manera el amor de Dios, pero siempre recordando que no es por nuestro esfuerzo, sino que es una bendición de Dios, un regalo de Dios que nosotros podamos compartir y que no es una obligación, sino una oportunidad de poder compartir con los demás. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos has dado todo lo que necesitamos todo el tiempo. Te pedimos que tú nos ayudes a compartir un poco, Señor, de lo que tú nos has dado. Señor, ayúdanos y te agradecemos porque tú, Señor, nos das de tu amor para poder amar a los demás. Gracias, Señor, por venir y por traernos este mensaje, Señor, por medio de Pablo, que nosotros podamos ponerlo en práctica y siempre predicar, Señor, que tú eres amoroso con nosotros, que tú nos cuidas y que tú nos salvas, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para concluir este culto, repitamos el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hola chicos. Esta semana hemos continuado viendo las cartas del apóstol Pablo. Hemos visto cómo a las diferentes iglesias él envió cartas para tratar diferentes problemas en cada una de ellas. Esta semana continuamos viendo a los corintios y en ella aprendimos algunas otras cosas, ¿verdad? Sí, aprendimos que ellos habían prometido apoyar a los hermanos de Jerusalén, pero no los habían apoyado. Entonces Pablo les escribe y les dice: recuerden cómo ustedes ya han experimentado el amor y la gracia de Dios, entonces apoyen también ustedes a sus hermanos, así como lo hicieron los de Macedonia, aunque no tenían demasiado. Entonces los dejamos con esta enseñanza el día de hoy de compartir con los demás, con los que están a nuestro alrededor, de lo poco que nosotros podemos tener o de lo mucho que nosotros podemos tener, y compartir el amor de Dios también. Entonces, les dejamos aquí las preguntas para esta semana. Entonces, ¡hasta la próxima! Daum Shemanayo.